versículo lema, digamos, que he escogido es un versículo muy conocido en las bienaventuranzas, Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Este versículo se halla en este gran discurso del Señor, discurso inaugural, digamos, de su ministerio, en el cual Él establece un poco las pautas por las cuales se va a regir su ministerio y sobre todo los principios que van a regir ese nuevo reino que Él vino a instaurar, el reino de Dios. En esta bienaventuranza, bienaventurado significa feliz, lo sabéis, pero bueno, no está de más repetirlo. En esta bienaventuranza, el Señor Jesús está comparando la justicia nada más y nada menos que con el hambre y la sed, que son dos necesidades vitales del ser humano, ¿verdad? Necesitamos beber, porque si no nos morimos, necesitamos comer o nos morimos. Pues el Señor también dice que necesitamos la justicia para poder vivir. Y es que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios justo y hay un sentimiento innato de justicia en el ser humano. Desde edades muy tempranas, los chavalines que acaban de salir, ¿verdad?, ellos enseguida reivindican sus cosas, ¿no? Es que le has dado a este un juguete, yo quiero ese juguete, o a mí me has dado una chuche y a él le has dado dos, ¿verdad? Siempre están comparándose y siempre tienen, o yo no he sido, me castigas a mí injustamente, y eso no te lo dicen con la voz apagada, ¿verdad? Te lo dicen bien fuerte e insistentemente, porque hay un sentimiento fuerte de justicia que no cesa cuando somos más adultos, ¿verdad? Sí que es verdad que los palos que da la vida nos hacen un poquito menos vehementes en ese sentido, pero la necesidad de justicia está presente en el ser humano en todos los tiempos, en todas las edades y en todas las sociedades. El deseo por la justicia es algo que está en todos nosotros. Sin embargo, la realidad es cruel. El hombre es un depredador para el hombre, esto es así. No busquemos paliativos, esto lo podemos ver actualmente, ¿no? En una Europa que se suponía con unos años estupendos de paz, digámoslo así, paz y seguridad, pues lo que ha sucedido es una guerra a las puertas, una guerra en la que estamos todos así, ¿verdad?, para que, bueno, con el último misil en Polonia, pues ahí la verdad que nos quedamos todos un poquito asustados porque, bueno, hay amenazas de guerras y de guerras internacionales. Entonces, la sed de justicia está en todas partes. Sin irnos a situaciones tan dramáticas en nuestra vida diaria, en nuestra propia familia quizás, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, quizás estás sufriendo una situación injusta, estás siendo oprimido por alguien, estás pues eso, sufriendo esta injusticia. El caso es que todos deseamos, todos anhelamos una justicia en nuestra vida y reparación por el agravio recibido. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues, por ejemplo, la palabra justicia la encontramos 382 veces en la Biblia. La palabra justo 318 veces. La justicia es algo importante para Dios. Está presente desde el principio de la revelación de Dios. Y la pregunta que me hago es ¿por qué teniendo este fuerte sentimiento de justicia y deseo de justicia, sin embargo, construimos sociedades injustas? La injusticia acampa a nuestro alrededor y somos incapaces de lograr una sociedad más justa. ¿Es acaso la justicia una utopía? ¿Es un sueño? ¿Es algo que no podemos alcanzar? ¿O es una realidad que todos podemos construir? La Biblia responde a estas dos preguntas y yo, en la medida de mis posibilidades, voy a intentarlo. Es un tema muy amplio y espero poder ir al grano. ¿Por qué somos injustos? Hay que creer en la bondad humana, ¿verdad? Lo habéis oído, el hombre es bueno, pero luego ¿qué pasa? Las circunstancias, la sociedad nos hace malos y malvados. Pero eso no es así, eso es una vana ilusión. La Biblia nos dice todo lo contrario.
ser humano desde que nace pues no es bueno, es injusto. Y lo podemos ver también en los niños, fijaros, está bien fijarse en ellos. A veces que decimos, qué crueles son los niños, ¿verdad? Porque ya desde la más tierna infancia, pues esa maldad se manifiesta. Volviendo a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios para mostrar al mundo su justicia, para mostrar al mundo cómo es Dios, para que todas las sociedades que vivían alrededor de ese pueblo quisieran ser como el pueblo de Dios, fracasó en el intento. Fracasó en el intento. Y se apartó de Dios. Cada uno, dice la Escritura, que a cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando el ser humano se aparta de Dios y vive ajeno a Él, de espaldas a Dios, pues entonces sucede algo increíble, y es que la justicia desaparece. Vamos a ver un pasaje muy hermoso en el cual el profeta Isaías nos relata esta realidad. El pueblo de Dios había dado la espalda a Dios. Si queréis venir conmigo al pasaje que se contiene en Isaías capítulo 59, 1 al 15. 1 al 15. Lo voy a leer aquí porque con esto de la vista y de la... ni progresivas ni nada. Hay que ponerse la letra bien grande, ¿eh? Bueno, dice así la palabra de Dios. El versículo 1, Isaías 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Claro, ellos estaban viendo que sus plegarias no llegaban a Dios. Pero vuestras iniquidades, vuestras maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y si los rompen saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, ahí donde empieza todo, en el pensamiento, son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿El resultado cuál es? No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, nadie que por ellas camine conocerá paz. En el versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Y salto al 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. Aquí el profeta Isaías está reconociendo el pecado del pueblo de Israel, que es el paso previo para poder ser perdonado y para poder ser restaurado. Y sigue así el versículo 13. El rebelarse, el negar a Jehová, el volverle la espalda a nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El resultado, el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. El mundo al revés, ¿verdad? Hasta aquí vamos a leer este pasaje que es muy descriptivo y muy bello. Negro panorama para una sociedad como la del pueblo de Dios que le dio la espalda a Dios. ¿Qué sociedad de las que tenemos actualmente no da la espalda a Dios? ¿Cómo podemos pretender que haya justicia si la justicia huye? La equidad no puede llegar porque la verdad es detenida. ¿Os suena esto de cambiar la verdad por la mentira? Pues esto es el pan nuestro de cada día, hasta en las sociedades más civilizadas.
Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la justicia? ¿Qué vamos a hacer? Si el ser humano lejos de Dios no puede alcanzar una sociedad más justa, podemos intentarlo, desde luego, pero por nosotros mismos nada podemos hacer. Y la realidad es que no puede existir una relación justa entre nosotros, entre los hombres, si primero no arreglamos nuestra relación con Dios. Ese tiene que ser el paso previo. Algunos de nosotros, que hemos sido buenecitos en nuestra vida, nos hemos portado bien, podemos pensar que, bueno, pues si hemos ido cumpliendo más o menos todas las normas, hemos obedecido, pues que podemos ser justos delante de Dios, pero esto es un engaño. No os engañéis, nadie es justo delante de Dios. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y si hacemos una buena examen de conciencia, podemos encontrar que delante de Dios no somos perfectos y que tenemos que humillarnos, porque solamente pensar que somos justos ya es orgullo, como veremos un poquito más adelante. Así que no es suficiente con que el ser humano intente ser bueno. Esto tampoco, porque no se logra una verdadera conformidad con lo que el estándar de Dios tiene. El estándar de Dios es la perfección, tienes que ser perfecto. Y así nadie puede vanagloriarse, porque nadie puede decir que ha cumplido toda la ley. Recordar los versículos de Romanos, ¿no? o Romanos 3, por ejemplo, que dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Está la ley precisamente para que nadie pueda decir que ha cumplido íntegramente la ley, porque es imposible, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si hay ley, sabemos que hay transgresión. Si no hay ley, pues no podemos ser conscientes. Por eso era necesario la ley de Dios. Todos tenemos que callar la boca, nadie es perfecto. También el pueblo de Israel buscaba la justicia, pero lo hacía a su manera. No buscaba la justicia de Dios, sino que buscaba su propia justicia. ¿Es esto lo que hacemos? ¿Buscamos nuestra propia justicia? Tenemos que hacérnoslo ver. No se trata, por tanto, de ser bastante bueno, de ser casi bueno. No basta esto para alcanzar la justicia de Dios. Necesitamos estar alineados con Dios, con la justicia de Dios, para que haya justicia en nuestra vida y en nuestra sociedad. La época de Jesús también había anhelo de justicia en el siglo I. Y como os decía antes, el Señor Jesús les contó una parábola que es muy conocida, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era aquel que se creía cumplidor de la ley, ¿verdad? Iban muy orgullosos, en este caso iba un fariseo y un publicano a orar al templo. El fariseo pues iba muy pagado de sí mismo y dándose besitos, ¿verdad?, mientras que el publicano iba humillado delante de Dios pidiendo perdón. El que fue justificado no fue el fariseo, fue el publicano. Por tanto, esta parábola la contó el Señor Jesús, nos dice Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Cuidado, mucho cuidado, porque esto es una tentación, Podemos pensar en algún momento que somos justos, pero nos equivocamos. Justo, dice la palabra de Dios, no hay aún uno. En contraste con la injusticia del hombre se yergue la justicia de Dios. La justicia de Dios, dice Isaías, que Dios, no hay más Dios que yo, dice el Señor, Dios justo y salvador, y ninguno otro fuera de mí. Él es el que es única y verdaderamente justo. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento suponía una relación correcta con Dios y se consideraba que Dios es el Dios del pueblo de Israel y el que defiende su causa. De manera que era no solamente justo, sino defensor del pueblo de Israel y fiel a su pacto, como hemos hablado antes de la fidelidad en la alabanza, ¿verdad?, de la fidelidad del Señor. Ya desde tiempos antiguos se habla de esta fidelidad del Señor. En el Antiguo Testamento Dios es creador,
pero también es redentor. Y su justicia se interpreta precisamente por esa acción liberadora. ¿Qué acción liberadora tenemos más importante? La de Egipto. Les salvó de la esclavitud de Egipto y les hizo un pueblo y les dio una tierra nueva. Esta experiencia de Israel les llevó a pensar en un acto salvífico futuro, es decir, que vendría un Mesías. Y ese Mesías sería un instrumento especial receptor de la justicia divina. ¿Quién sería? El Señor Jesús. También, volviendo a Isaías, hoy es mi profeta preferido, en Isaías, en su capítulo 11, se habla del Señor Jesús, pues no sé si son 700 años antes de que Él naciera aproximadamente, y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Y escuchar, no juzgará según la vista de sus ojos, por las apariencias, no juzgará por las apariencias, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, a los más necesitados de justicia, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y dice más adelante, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad de la que hemos hablado, ceñidor de su cintura. Más adelante, en el capítulo 32, dirá, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y dice, habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa! Hemos hablado también en la alabanza de las promesas del Señor. Esta es una promesa para nosotros, pero que puede empezar en nuestras vidas, aunque tenga su total cumplimiento en la segunda venida del Señor, que tenemos que tener siempre presente. En Jeremías 23:5 se profetizó de Jesús lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Se hace mucho hincapié en esta cualidad. Y reinará como rey, el cual será dichoso y habitará juicio y justicia en la tierra. Porque justo es un título mesiánico. Es un título que pertenece al Señor Jesús. Él es el único, verdadera y enteramente justo. Así se le reconoce también en el Nuevo Testamento, cuando Lucas en Hechos dice, mas vosotros negasteis ¿a quién? Al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Jesús vino a este mundo, Jesús el justo, vino a este mundo con una finalidad también profetizada en el Antiguo Testamento, en el pasaje de Isaías 53, ¿verdad? Tan conocido, lo conocemos como el pasaje del siervo sufriente. Con todo esto, dice el profeta, refiriéndose a todo lo que había de padecer, ¿verdad? A todos sus sufrimientos, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto se cumplió en el Señor Jesús, cuando sacrificó su vida por todos y cada uno de nosotros. Por la fe en Jesucristo y su obra salvadora, por su obra de expiación en la cruz, el hombre, a pesar de ser pecador, porque infringe la ley, a pesar de ser injusto, recibe la justicia de Dios. Y tiene además un efecto colateral maravilloso, y es que se le concede una nueva y auténtica y personal relación con Dios. Pero no queda ahí la cosa. Todos los pecados son borrados, ya no tiene más memoria de estos pecados y además adquirimos una posición moral nueva delante de Dios en unión con Cristo, en unión del justo. Ya no nos mira a nosotros como somos pecadores injustos, sino que nos ve a través de Cristo, el justo. Y esto es gracias a la fe. De esta manera, al resolver todas las consecuencias del pecado
y de la injusticia del hombre, injusticia que se produce tanto hacia el hombre como hacia nosotros mismos, hacia nuestros congéneres, en la cruz Dios nos da un nuevo estatus, como decimos, un estatus que está que nos ve a través de Cristo. Y este don de la justicia además tiene otro efecto maravilloso, y es que nos introduce en una nueva familia. Por eso yo me he podido hoy sentir como una más en esta iglesia, porque estamos unidos a Cristo y unidos a la familia de Cristo, a los hermanos. Y además también somos ciudadanos de un nuevo reino, el reino de Dios, en el que en un futuro morará plenamente la justicia. Eso no quiere decir que la justicia no tenga que morar ahora en nosotros, pero se desarrollará plenamente en el futuro. Y si la justicia mora en nosotros, que es lo que queremos, tenemos que buscar no nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. ¿Cómo podemos conseguirlo? El paso previo es la conversión. Tenemos que dar la espalda a nuestra antigua manera de vivir y mirar a Dios. Girarnos, darnos cuenta de que somos pecadores y levantar la vista a Dios, ¿verdad? Entonces se produce un milagro, un verdadero y auténtico milagro, que fue profetizado también en Jeremías. Dice en el capítulo 31, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y a esto Jesús también añadirá otra cosa más. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que tenemos, por un lado, la ley de Dios aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, y además tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tenemos pues las armas, los instrumentos para que nuestra vida sea una vida en la que reine la justicia desde ya y ahora, en la que podamos hacer obras de justicia, obras o acciones juntas. Pero no podemos afirmar que desde el mismo momento de la conversión ya el cristiano pues está todo hecho y ya somos justos, hacemos obras justas, nos portamos fenomenal. La realidad nos desmiente, los cristianos no somos perfectos. Pero sí que podemos decir lo siguiente, la conversión es la condición sine qua non para poder empezar a vivir esa vida más justamente, más acordes con la voluntad de Dios. Se inicia un proceso, porque la salvación no es algo estático que se produce en un momento dado y aquí y acabamos, Eso sería la gracia barata del que hablan algunos, ¿verdad? No. Se produce un proceso que se inicia en el momento de la conversión y es un progreso. Vamos desarrollando esa salvación. Entregamos nuestra vida a Dios en ese momento y se inicia un proceso presidido por el poder de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y se produce una constante lucha, una lucha constante entre lo que éramos antes y lo que somos ahora, que somos hijos de Dios. Así que tenemos que seguir en esa lucha espiritual y seguir transformándonos. Como decía el apóstol Pablo, no es que yo ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Él estaba en esa lucha y eso que ya estaba muy avanzado de edad, pero él reconocía que estaba en un proceso de transformación. ¿Qué nos dijo o qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Hemos visto en Mateo 5, ¿verdad? Un poquito más adelante, en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo añadirá, es algo importante, porque es algo que no se logra por sí solo. Tenemos que tener una actitud, como se dice ahora, proactiva, ¿verdad? Una actitud en la que tenemos que procurar, tenemos que buscar. Es algo que no tenemos que esperar a que nos venga. Nosotros tenemos que procurar esa justicia del reino de Dios. Y esa justicia del reino de Dios no es la justicia de los hombres. ¿Cómo es la justicia de los hombres? Reivindicativa, mis derechos, mis derechos son estos y tú tienes que darme esto y los demás a mí me tienen porque yo tengo mis derechos. Es retributiva, es decir, ojo por ojo,
tú me has hecho daño, yo te hago daño, tú me has lo que sea, pues yo igual, ¿eh? Es vengativa porque a veces no es igual, sino más o peor, ¿verdad? En mi experiencia, como os decía, como abogada, pues a veces en la relación, sobre todo en pleitos a lo mejor de familia, o ahí ves como personas que se han querido, pues son capaces de sacarse un ojo para dañar a la otra persona. Es una realidad. A veces somos capaces de hacernos daño a nosotros mismos o a nuestros seres queridos para hacer daño. No, esto no es el camino, esta no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es una justicia ¿cómo? Veamos el ejemplo de Cristo. Misericordiosa, Él se compadece de nosotros, se pone en nuestro lugar. Es una justicia que no es retributiva, no nos da lo que merecemos, porque lo que merecemos es la muerte, lo que merecemos no es lo que Él nos dio. Y además es por gracia, es gratuita, ¿verdad? Es gratis, además de paciente, porque espera y espera y espera. Es un regalo de Dios, como decimos, inmerecido. De ninguna manera es vengativa, lo que busca es nuestro bienestar y nuestra restauración. Este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Esta es la justicia que nosotros tenemos que predicar y que tenemos que procurar. La justicia de Dios quiere primero la salvación de todos los hombres, pero en segundo lugar quiere que sus hijos cumplamos esa justicia, que vivamos santa y piadosamente, sed perfectos como vuestro Dios en el cielo es perfecto, ser santos como yo soy santo, ¿verdad? Y nos pide además un estándar de justicia no de cualquier manera, sino de una manera superior. Dice que los fariseos invalidaban la ley de Dios. Ellos se presumían de cumplir la ley de Dios, pues no, la estaban invalidando con sus actos, con sus tradiciones, con las cargas que imponían a los demás. Ellos no eran justos delante de Dios. Y nosotros no somos distintos en cuanto a que a veces pues pensamos que estamos haciendo lo justo, porque es lo que toca, porque es lo que dice la ley. No, vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de la ley, porque la letra de la ley mata, mientras que el espíritu vivifica. Hay dos mandamientos que rigen la ley de Dios, dos mandamientos los cuales el Señor Jesús dijo que se resumía toda la ley y que tenemos que tener presentes aquí y grabados en la mente cuando vayamos a hacer cualquier cosa. El primero es, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo, que es semejante al anterior, fijaros, es al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. Esto nos cuesta un poquito más. Por tanto, cuando vayamos a hacer una acción, porque la justicia se demuestra en la acción, en nuestros comportamientos, cuando vayamos a hacer algo, tenemos que procurar o tenemos que pensar, ¿esto agrada a Dios? ¿Le agrada a Él, primeramente? ¿Procura el bienestar del otro? Porque eso es lo que el Señor quiere, que procuremos el bienestar de los demás. Por eso el Señor Jesús, en este discurso de las bienaventuranzas, dice un poquito más adelante unas palabras muy fuertes. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Pues eso, según la justicia humana, eso no es justo, ¿verdad? Pero Él nos pide un plus de justicia que en realidad es su justicia, ¿verdad? Orar por los que os ultrajan y por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, no hace diferencia, y llueve sobre malos y buenos. Y termina, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Así que Jesús nos enseña a sacrificar nuestros derechos por el bienestar del otro. Lo que quieras que te hagan a ti, hazlo tú con los demás. Lo hizo con sus palabras, pero sobre todo lo hizo con su ejemplo de sacrificio en la cruz. Ahí es donde está verdaderamente la justicia de Dios, donde se demuestra cómo es la justicia de Dios. Y lograremos una sociedad más justa en la que haya justicia, pero no justicia a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Una justicia que es misericordiosa,
que es paciente, que es por gracia y que es con amor y por amor. Y esa justicia no tiene igual y no tiene parangón. Vivamos, por tanto, en esa justicia. Dice Pedro en su segunda epístola: vivamos santa y piadosamente, esperándonos y apresurándoos para la venida del día del Señor, porque hay que tener presente que el Señor volverá y tenemos que estar preparados. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero mientras esperamos, no podemos esperar con los brazos cruzados, no podemos esperar con las manos caídas, sin hacer nada ahí, de una manera deleitándonos en el que vendrá el Señor y que... No. Tenemos que buscar proactivamente esa justicia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia en la que es misericordiosa, es amorosa, es por gracia y es paciente. Y entonces verdaderamente seremos bienaventurados. Gracias.